Nos volvemos a encontrar hoy para desarrollar uno de los temas más significativos de la Edad Media, la catedral gótica. En general, cuando se refiere a la cultura material de la Edad Media, se menciona o se muestra el lenguaje gótico. Y aunque alguna o alguno de ustedes no lo reconozcan, al cabo de la clase van a poder reconocerlo rápidamente. O por lo menos es lo que yo espero. Aunque el tema es un objeto de arquitectura, de él se desprende todo un lenguaje que se aplicó a cualquier escala del diseño. Lo pueden encontrar y aún se encuentran en muebles u otros objetos, en el diseño de telas, o incluso inspira muchas líneas del diseño de indumentaria. Por eso, esta clase va dirigido a todas y todos los estudiantes del curso. Antes que nada, me parece que es importante explicar estas dos palabras, catedral y gótica. ¿Qué significa catedral? Bueno, todos lo tenemos muy instalados, es un edificio religioso cristiano, pero ¿qué diferencia una catedral de otro edificio religioso? Es que la catedral suele tener una cátedra. La cátedra es un objeto de diseño, es un sitial o una silla con características peculiares, casi un trono, en la cual se sienta el obispo. Por lo tanto, una catedral es un edificio religioso donde realiza sus rituales el obispo. Por lo tanto, es la sede de un obispado. El edificio religioso más importante de la ciudad de Mar del Plata es precisamente la catedral, una catedral, porque Mar del Plata es sede de un obispado. Ciudades vecinas, como por ejemplo Miramar, su iglesia principal no es catedral porque no tiene obispo, dependen del obispado de Mar del Plata. Entonces, esta palabra catedral tiene que ver con una jurisdicción religiosa. Estamos viendo entonces que para ser una catedral tiene que haber un obispo, y los obispos son los que rigen a una región. Es un religioso que rige una región y que está asentado en una ciudad. Por lo tanto, la catedral en general es un edificio urbano, está vinculado a la ciudad. Por otro lado, la palabra gótico. La palabra gótico hoy, año 2020, en general se lo asocia con algo oscuro. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué le refiere lo gótico, van a decir rápidamente que es oscuro. Sin embargo, fíjense la contradicción. Cuando surge la arquitectura gótica, surge porque se busca la luz. Todo lo contrario, es una gran contradicción. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, para comprenderlo nos tendríamos que remontar a muchos años después del origen del gótico. El gótico se origina alrededor del año 1100, pero para el año 1500, 1600, ese lenguaje gótico se lo asocia a lo bárbaro, a lo salvaje. De hecho, la palabra gótico significa bárbaro, se refiere a los godos, los bárbaros. Porque para los hombres que habitaban en el siglo XVI, siglo XVII, el lenguaje de la civilización, del oculto, era el lenguaje de los clásicos, de los romanos, de los griegos, que luego es un tema que vamos a abordar más adelante. Entonces, de ahí ese tono despectivo que se le da al nombre de este tipo de arquitectura. Sería como arquitectura bárbara, la arquitectura gótica. Esta arquitectura gótica a partir del siglo XVII, como no es tomada como una arquitectura bárbara, no se lo toma como ejemplo y se convierte prácticamente en algo abandonado y sin importancia. De hecho, las grandes catedrales góticas que hoy visitamos están restauradas porque durante siglos estuvieron casi abandonadas y con muy poco mantenimiento. Este abandono fue utilizado por los escritores del fines del siglo XVIII y principios del XIX para ubicar ciertas novelas que se desarrollaban en ruinas de abadías, ruinas de castillos o de iglesias. Por ahí la más conocida es Frankenstein o Drácula, y a ese conjunto de obras literarias se la conoció como literatura gótica.
porque se desarrollaba precisamente en las antiguas construcciones abandonadas. Estas novelas en general tenían historias muy oscuras, casi de terror, y por lo tanto se empezó a asociar lo gótico con estos lugares abandonados y las novelas de terror. Luego eso se traslada al cine y los ejemplos son justamente lo que yo les mencionaba, Frankenstein o Drácula, y entonces los personajes que participan de esas películas suelen ser personajes oscuros, muy pálidos, etcétera. Y de ahí la asociación que tenemos hoy con lo gótico. Si hablamos de un personaje gótico, en realidad lo estamos asociando a esa serie de películas que están expresando a esas novelas que surgieron de esos sitios abandonados. Entonces fíjense cómo a lo largo de la historia se fue transformando el término y terminó en una gran paradoja. Lo que nace buscando la luz termina hoy vulgarmente conocido como algo que representa la oscuridad. Bueno, todo esto lo vamos a ir desandando a lo largo de la clase y van a poder ir descubriendo los distintos aspectos de esta arquitectura gótica. Bueno, si vieron el video, pudieron reconocer las características del espacio interior de una catedral gótica. Primero recordemos lo siguiente: visitar una catedral gótica solo se puede hacer en Europa, porque las iglesias que fueron construidas a partir del año 1100, alrededor del 1200 hasta el 1500, solo se hicieron en Europa. En América tenemos la posibilidad de conocer varias, pero no son góticas, son neogóticas. Quizás la más lograda en Argentina es la Catedral de La Plata. Al final de la clase van a tener un link con un video que les invito a que lo recorran y puedan conocer también a través de un dron a la Catedral de La Plata. Bueno, si vieron este video habrán visto que esa interioridad de la catedral se caracteriza por tener una especie de bosque de pilares que suelen ser delgados en relación a la altura. Si bien nosotros estamos a nivel del piso y tienen quizás más de 1 metro de diámetro, en relación a su altura, que puede llegar hasta los 50 metros, son muy esbeltos. O sea, la relación entre ese diámetro del pilar y su altura es muy extrema. La piedra en realidad está llevado al límite de sus posibilidades. Otro elemento que se ve es cómo se marca la verticalidad, la altura, sobre todo en su nave central. Es difícil apreciar la escala en este video, pero para que ustedes tengan una idea, observen, o seguramente observaron, el mobiliario, las sillas. Las sillas nos dan la escala de la enormidad de la altura de esta nave central. Por otra parte, también pudieron ver la cantidad de vidrieras que iluminan el interior y dando así un fuerte contraste respecto a los edificios, las catedrales del periodo anterior que habíamos visto en clases anteriores, que era la arquitectura románica. Acá en esta diapositiva tienen la imagen de un interior románico y ahí pueden apreciar las diferencias. No tienen tanta altura, los pilares son mucho más gruesos y hay una permanente presencia de los arcos de medio punto. Y si ustedes miran las ventanas, también van a ver que son muchísimo más pequeñas que en el ejemplo del gótico que recorrieron en la imagen anterior. Entonces ahí hay una primera impresión, como en un espacio gótico domina la altura, domina la esbeltez, la desmaterialización de los muros, y en su reemplazo aparecen gran cantidad de ventanas que dejan entrar la luz. El lenguaje románico que habíamos visto en la arquitectura surge en distintos lugares de Europa, pero el lenguaje gótico que estamos estudiando hoy podemos reconocer que tiene un lugar de origen. Este lugar es la iglesia de la abadía, por eso también se la conoce como iglesia abacial de abadía, de Saint-Denis, muy cerca de París. Y esta historia está muy vinculada a la figura de un abad, el abad Suger.
En el siglo XII aparecen una serie de condiciones en la filosofía, en la teología, pero sobre todo en la economía de Francia, que permiten la aparición de este nuevo arte. La abadía de Saint-Denis es una antigua abadía que data de la época de Carlomagno. Ya vieron el periodo carolingio en el primer trabajo práctico. Esta iglesia era bastante oscura y de pequeño tamaño. Por lo tanto, había quedado chica para la gran multitud de fieles que se congregaban. ¿Por qué se iban tantos fieles? Porque la abadía tenía la particularidad de albergar los restos de San Dionisio, también conocido como Saint-Denis. Saint-Denis fue el primer obispo de París, más o menos para el año 250, y fue martirizado. ¿Qué quiere decir martirizado? Bueno, que murió por defender sus creencias cristianas. El martirio consistió en que lo decapitaron, o sea, le cortaron la cabeza. Y cuenta la leyenda que este santo, este mártir, sin su cabeza, llevando su cabeza en la mano, caminó 6 kilómetros hasta que llegó a la casa de una mujer muy creyente y se desplomó. Y ahí es donde lo enterraron, y precisamente es este lugar Saint-Denis. O sea, fíjense que tiene un origen mítico. Por eso cuando vean las imágenes de Saint-Denis, lo vamos a reconocer fácilmente, porque es una persona que tiene su cabeza en las manos, sostiene su propia cabeza. Bueno, pero esa no es la única razón de la fama de Saint-Denis. Era también el lugar elegido por los reyes franceses como el lugar del entierro de los reyes. Por lo tanto, tenía un gran prestigio. La unión entre la monarquía y el poder eclesiástico hicieron ver a Suger que necesitaba un edificio importante para que se convirtiera Saint-Denis en la capital religiosa de Francia. Entonces, para la reforma de Saint-Denis, Suger concibe una nueva iglesia como una obra teológica, basándose en el pensamiento que Dios es luz. Es una idea que imperaba en la época y que transmitía a los fieles la presencia de Dios a través de las ventanas. Por lo tanto, ya no son simples vidrieras, sino que se transforman en el camino de la llegada de Dios al hombre. Dejan pasar a la expresión de Dios en la tierra. Es la luz que a su vez permite contemplar el conjunto de objetos preciosos de la iglesia y que acercan también al creyente a Dios. La mayoría de esos objetos son reliquias. Vamos a profundizar después en este aspecto. Hay que aclarar que no se inventaron elementos nuevos, sino que por primera vez se los reunió en un conjunto homogéneo. Combina arcos ojivales, bóvedas de crucería y pilares formados por haces de columnas, consiguiendo de esta forma un organismo novedoso conocido desde entonces como estilo gótico. De todos modos, a lo largo del tiempo se le van a ir incorporando otros elementos que lo van a terminar de definir. Suger, que no solo era el abad de Saint-Denis, sino que cumplía importantes funciones políticas junto al rey de Francia, transformó su reforma arquitectónica en un manifiesto. Para su construcción aportó dinero gran parte de la nobleza y los burgueses más ricos de Francia. Y cuando se inauguró el edificio, concurrió la mayor parte de la nobleza y la mayor parte de los obispos de Francia. Quedaron maravillados con lo que se había logrado y trataron de imitar la arquitectura de Saint-Denis en las diferentes ciudades francesas. De allí su expansión y difusión por Francia primero y por el resto de Europa después. El gótico surgió entonces como un lenguaje fundamentalmente cristiano. Dijimos que la arquitectura gótica se caracterizan por una serie de elementos, fundamentalmente la utilización del arco ojival, o también llamado arco apuntado, ojival porque parece una ojiva, la forma que tiene una bomba, un cohete, o apuntado porque tiene punta, y también las bóvedas de crucería, o sea, bóvedas
que se dividen en 4 partes y que se juntan en el centro de la bóveda. También se pueden dividir en 6 partes y como se cruzan se llaman bóvedas de crucería. Y un elemento que aparece un poco después de la aparición de la iglesia de Saint-Denis y que es muy característica de la arquitectura gótica es el arbotantes. Y lo podemos ver aquí, surge alrededor del año 1200 en la catedral de Bourges, que es también en la zona cercana a París. Y estos arbotantes son verdaderos arcos que van a sostener los empujes de las bóvedas. Las bóvedas interiores, que son de piedra, empujan hacia los laterales. En la arquitectura románica ese empuje se sostenía porque los muros eran muy gruesos, muy pesados, mientras que las catedrales góticas necesitan tener grandes aberturas para la entrada de la luz, o sea, la expresión de Dios en la tierra, y al hacer los muros mucho más delgados y mucho más abiertos, estos no tenían la masa suficiente como para sostener los empujes de las bóvedas. Por lo tanto, se desarrollan estos arcos en el exterior que van a captar ese empuje y sostener toda la estructura, y que le da una característica muy peculiar vista del exterior. Desde el exterior, una iglesia gótica permite ver toda su lógica estructural, no se oculta dentro de los muros, sino que está descarnada, se aprecia perfectamente. Y es esta estructura que tiene fines de sostener el edificio, que luego se va a convertir directamente en un lenguaje y una expresión del gótico. Bueno, acá en la imagen que tienen abajo a la derecha pueden ver perfectamente estos arcos, estos arbotantes que están sosteniendo las bóvedas que se encuentran por dentro de la iglesia. Tenemos en esta imagen los diferentes elementos que constituyen el lenguaje gótico. El arco ojival o arco apuntado, que se combinan para formar las nervaduras de las llamadas bóvedas nervadas. También algunas son bóvedas de crucería, o sea, cruzan distintas naves. Fíjense que en la imagen de arriba, en el ángulo inferior derecho, van a poder ver cómo se construyen esas bóvedas, cómo se materializan esas bóvedas. Aquí debajo vemos una bóveda donde se destacan las nervaduras. Estas nervaduras constituyen una verdadera continuidad entre las columnitas que constituyen los pilares y forman haces de columnas que llegan a estas bóvedas. Entonces podemos decir que realmente pareciera que se materializa el camino de las fuerzas, del peso de esta bóveda de piedra desde la altura hacia el piso. Y en la imagen de la derecha vemos los arbotantes, esos arcos que sostienen la estructura y que finalmente descargan todo su peso en espesamientos del muro o grandes pilares que se lo conocen como contrafuertes. Finalmente, en la parte superior van a ver unos elementos verticales que se conocen como pináculos, que son elementos que van a darle mayor estabilidad al conjunto. Al aumentar el peso le dan una mayor estabilidad. Entonces fíjense que es un conjunto de elementos que están interactuando entre sí para sostener mejor y más racionalmente el edificio gótico. Finalmente, como se combinan entre ellos en una forma lógica y racional, constituyen realmente un sistema. Otra dimensión importante que tiene la catedral gótica es que se constituye en objeto símbolo de una comunidad. Habíamos dicho en la primera clase que el concepto de individuo es característico de las sociedades modernas. En la Edad Media no existía este concepto de individuo y sí existía el concepto de agrupación. Las personas se identificaban con un grupo y se reconocían como parte del grupo, no como individuos. De hecho, los distintos artesanos se reconocían como parte de un gremio.
No se reconocían como un zapatero, sino como parte del gremio de los zapateros. No se reconocían como un albañil, sino como parte del gremio de los albañiles. Recuerden que no existía la silla, existía el banco. El tema del agrupamiento y de la inexistencia de la individualidad es muy importante. Por lo tanto, la catedral o la iglesia en una ciudad constituía el símbolo de esa ciudad. Cuanto más importante y más grande era esa catedral, más exitosa demostraba ser esa ciudad. Por lo tanto, todos los habitantes de la ciudad, obviamente que los ricos burgueses, pero también los pequeños artesanos, contribuían para la construcción de esa iglesia que los representaba. Por otra parte, la iglesia también tenía una función civil importante, porque al ser el edificio cubierto más grande de la ciudad, no solo servía para oficios religiosos, sino también para cuestiones como, por ejemplo, realizar el mercado en momentos en donde el clima era muy extremo y no lo permitía realizar en el exterior. Hay iglesias que funcionaban como verdaderos mercados. También funcionaba como lugar de encuentro o residencia durante el día para los habitantes del campo que concurrían a la ciudad. Y también la necesidad o la existencia de una iglesia importante en una ciudad era de interés de los habitantes, porque si la iglesia atraía muchos fieles por su importancia y por la existencia también en su interior de reliquias que resultaban atractivas a los creyentes, entonces esa cantidad de creyentes y de peregrinos que iban a esa iglesia generaban un movimiento económico que se veía manifiesto en la compra de alimentos, por ejemplo pan, la compra de algún objeto, utensilios, indumentaria, etc. Entonces también promovía la riqueza de la ciudad. Entonces vemos que la iglesia gótica o la catedral gótica no es solo un hecho religioso, sino también que es un hecho social y comunitario. Cuando hablamos del deambulatorio de Saint-Denis, dijimos que las catedrales góticas se constituían en el destino de las peregrinaciones. Recuerden que el hombre de la Edad Media permanecía generalmente toda su vida en la aldea donde había nacido o en un radio de unos 20 o 30 kilómetros nada más. Pero los desplazamientos en la Edad Media eran los que llevaban a los creyentes a buscar la redención yendo a ciertos lugares de peregrinación. Muchos de estos lugares eran las catedrales góticas, que resultaban ser atractivas no solo por su belleza intrínseca o la espectacularidad del edificio, sino porque albergaba reliquias. Reliquias son distintos elementos que tienen un valor religioso. Por ejemplo, una reliquia puede ser el trozo de una astilla de la cruz de Cristo, uno de los clavos con los que Cristo fue crucificado, una tela que representa al manto o que era parte del manto de la Virgen María, etcétera, etcétera. Obviamente que estas reliquias tienen un origen bastante oscuro y es discutible que un trozo de madera realmente sea una astilla de la cruz donde fue crucificado Cristo. De hecho, se vendían algunas reliquias en la Edad Media que son más dudosas aún. Por ejemplo, era común una reliquia que era la leche de la Virgen María. Actualmente se ha comprobado que en realidad esa reliquia es agua con cal y proveniente muchas veces de Oriente. Este mercado de reliquias tuvo un fuerte desarrollo durante la Edad Media y las iglesias estaban ávidas de tener reliquias, porque cuanto más reliquias tenían, mayor cantidad de fieles concurrían a ella. Recuerden que habíamos mencionado el caso de Saint-Denis, donde está enterrado este santo, y entonces eso era atractivo para los peregrinos. Lo mismo ocurre con Roma, donde está enterrado San Pedro, o Santiago de Compostela, donde está el apóstol Santiago.
Entonces fíjense que eso es muy atractivo para el hombre de la Edad Media. Estas reliquias, como tenían que ser preservadas, se diseñaban todo un conjunto de objetos para protegerlos y albergarlas y poder exhibirlas, pero sin que se deterioren. Este objeto se conoce como relicario. Tenían formas variadas, incluso hacían referencia a las partes del cuerpo de santo que estaban preservando, porque muchas reliquias eran partes del cuerpo de los santos, brazos, piernas, trozos de piel, etcétera, y muchos de estos relicarios hacen referencia a esas partes. Y lo cierto es que se volcaban muchos recursos para la producción de estos objetos que tienen un cierto atractivo. Un relicario a escala de edificio lo constituye la Sainte-Chapelle o Capilla Santa, que se encuentra en París, cercana a Notre Dame, en la isla de la Cité. Este edificio de pequeñas dimensiones estaba destinado a albergar una reliquia muy importante que había sido traída de Oriente durante las cruzadas, la corona de espinas de Cristo. El rey de Francia invierte mucho dinero en la compra de esa reliquia, tanto que fue más costosa la compra de la reliquia que la construcción de su relicario, o sea, esta capilla. Me parece que es un ejemplo muy interesante de arquitectura gótica, porque está en un estado de conservación, porque durante el siglo XIX se invirtió Viollet-le-Duc sobre todo en ponerla en valor, y vemos que la arquitectura gótica, lejos de ser oscura y gris como uno lo puede pensar, era muy luminosa y colorida. Los muros de la Sainte-Chapelle estaban pintados, lo mismo que las bóvedas de piedra, simulando un cielo estrellado. Otro elemento a destacar de esta capilla santa son los vitraux. Estos vitrales tienen tanta importancia, tanto desarrollo, que cuando uno se encuentra dentro de la Santa Capilla, parece que no tiene muros, sino que el muro directamente es una ventana que deja entrar la luz. Para resolver el misterio de esta estructura, miramos aquí la foto que tenemos del exterior y vemos que toda la estructura se vuelca hacia afuera y las bóvedas están sostenidas por los contrafuertes que se manifiestan aquí fuera del edificio. La Santa Capilla nos permite acercarnos a un tema fundamental en la arquitectura gótica, que son los vitrales. También lo van a encontrar como vidrieras, ventanas, etc. Lo cierto es que los vanos que dejan entrar la luz en las iglesias góticas tienen fundamental importancia. Esos vanos estaban cubiertos de vidrio, pero los vidrios no estaban ubicados de cualquier forma, sino que se combinaban formas y colores hasta constituir imágenes, y estas imágenes narraban historias bíblicas. Vemos entonces que la catedral gótica adquiere otra dimensión, que es la dimensión de un verdadero texto. Este texto permite al habitante de la Edad Media acceder a todas las historias y narraciones de la religión católica. Y de este modo funciona como catecismo, permite catequizar, o sea, educar en la fe a las personas que concurren a esta iglesia. ¿Por qué es fundamental la imagen? Porque muchos de los habitantes, o la mayoría de los habitantes de la Edad Media, no leían y escribían, por lo tanto tomaban contacto con estas historias a través de la imagen. Muchas vidrieras entonces narran imágenes de Jesús, otras van a narrar imágenes de santos o historias de santos, algunos los santos protectores de diversos
diversas artesanías. Entonces intervienen también los diversos gremios, los distintos gremios, para poder hacer esos vitrales, etcétera. Los vitrales son tan importantes que los canteros que fabricaban las catedrales eran artesanos de mucha relevancia, pero los que más relevancia tenían y por lo tanto estaban mejor pagos eran los artesanos que producían las vidrieras en estas catedrales. Si les interesa conocer más sobre este tema, entonces los invito a que vean la clase específica para estudiantes de diseño acerca de vitrales, que lo van a encontrar en la página. Las imágenes en las catedrales góticas no abarcan solamente los vitrales, sino también todo el exterior. Los exteriores de las catedrales góticas se encuentran cubiertos de relieves, y estos relieves están relacionados con distintas narraciones de la Biblia. Por lo tanto, es un verdadero texto que permite que mediante imágenes las personas fueran catequizadas. Un lugar importante era el área de acceso. Ustedes ven acá el acceso principal de la Catedral de Amiens. Tiene 3 arcos que coinciden con las 3 naves. Existían en general un acceso por cada nave. El más importante, lógicamente, es el de la nave principal. Estos accesos están formados por arcos abocinados. Acuérdense que ya lo describimos con el románico. Es una sucesión de distintos arcos que forman una especie de bocina y que salvan el espesor del muro. En este caso son arcos ojivales y se encuentran totalmente cubiertos de relieves. Cada arco tiene relieves en su interior. Entre el arco y la puerta, que es rectangular, hay un elemento que se llama tímpano, y este tímpano, que es una especie de plano que salva esas dos superficies, es un lugar fundamental porque tiene los relieves principales. El tímpano principal de la Catedral de Amiens lo que tiene es la imagen del juicio final. Si ustedes lo miran, está aquí arriba del símbolo del audio. Van a ver que está arriba de todo la imagen de Jesús como juez, sentado en el sitial del juez, con las manos levantadas porque se encuentra juzgando, y a ambos lados está, por un lado, la Virgen María y en el otro San Juan Bautista, de rodillas, pidiendo por las almas que el juez va a condenar o perdonar. Debajo de este nivel hay un segundo que aparecen las almas que van a ser los que van a ser condenados o los que van a ser salvados. Los que se encuentran a la derecha de Jesús, o sea, a la izquierda de la imagen, van a ser salvados y van camino al cielo, mientras los que están a la derecha están desnudos y están condenados al infierno y van marchando hacia la boca de un monstruo que los va a devorar, que es la representación del Leviatán o el demonio. Y en la imagen más baja todavía es el momento del juicio. En el centro vemos al arcángel San Miguel con una balanza que está pesando a las almas, si el alma es más liviana que una pluma, entonces quiere decir que es una buena persona, va a ser salvado, pasa a la derecha, y si el alma es pesada, es condenado y va a ir al infierno. Aparece una imagen que estamos viendo debajo del arcángel, y es un demonio que está haciendo trampas, está empujando la balanza a su favor, haciendo que el alma sea condenada. Esto, que lo vemos casi como una broma, algo cuasi cómico, es bastante común en la Edad Media. Es muy común ver relieves y figuras con cuestiones picarescas o sátiras que forman parte de ese imaginario que pervive o que existe en la Edad Media. ¿Por qué la Catedral de Amiens se caracteriza por tener un laberinto? Bueno, se cree que muchas de las catedrales de la Edad Media en su solado tenían un laberinto. La Catedral de Amiens lo conservó
y es prácticamente un símbolo de esta catedral. Dijimos que las catedrales eran la meta para los peregrinos que realizaban una peregrinación para salvar sus pecados. Muchos de ellos, la peregrinación que podían hacer eran reducidas, pero otras eran de muy largas distancias e incluso ir a Tierra Santa. Este laberinto para algunos representa precisamente esa peregrinación. Recorrer el laberinto dentro de la catedral tenía el carácter simbólico de realizar una peregrinación. Para otros simboliza la vida humana, que es un laberinto. La meta sería la muerte y por lo tanto llegar al cielo. Ahí representa un poco la psicología del hombre de la Edad Media, donde la vida en la tierra es un pasaje muy reducido y lo que importa es la vida después de la muerte, y si uno cumplió con los preceptos de la iglesia iba a ir al cielo, iba a ser premiado por toda la eternidad. Y el laberinto entonces representa la vida en la tierra, donde estamos sometidos permanentemente a posibles desvíos, que serían los pecados, y nosotros tenemos que aspirar a la meta, que es salir de ese laberinto indemnes y aspirar a la salvación en el cielo. En el exterior de las catedrales góticas descubrimos unos elementos muy significativos, que son las gárgolas. La palabra gárgola proviene de un término parecido a garganta y se refiere a que son elementos para el desagüe pluvial, es decir, canalizan las aguas de lluvia alejados de los muros para evitar que estos sean afectados por la humedad. Lo cierto es que adquieren la fisonomía de distintos animales fantásticos, por eso se han hecho muy populares. Y esto tiene que ver con la imaginería medieval. La realidad es que no se sabe muy bien por qué tienen esas formas de seres fantásticos. Algunos dicen para proteger al edificio, otros para asustar a los fieles, que serían los demonios que los atraparían si no eran buenos cristianos. La realidad es que no se sabe bien por qué, pero lo que nos lleva a hablar esto es del bestiario medieval. El bestiario medieval es un conjunto de animales, de seres fantásticos, la mayoría de ellos, que asumen el papel de seres fantásticos positivos o buenos y seres fantásticos negativos o malignos, según tengan cualidades que lo asimilan a la bondad o a la maldad, a lo demoníaco. Y lo van a ver en las distintas escalas del diseño. Va a estar en las catedrales góticas, pero también van a estar presentes en las diferentes arquitecturas del periodo gótico. Es bastante significativo en diferentes edificios que haya gárgolas en lugares significativos, en ángulos, como soportes de cubierta, etc. Esto se traslada también a el textil, sobre todo para la confección de tapices, y lo pueden descubrir también en la iluminación de los libros. Por eso es una temática que abarca todas las escalas del diseño. Dijimos que este bestiario medieval también se trasladaba a los textiles, en este caso los tapices, de la serie llamada La Dama y el Unicornio. Estos tapices los tendríamos que ubicar hacia el final de la Edad Media, para el 1400, en la zona de Flandes, y tienen la particularidad de representar los distintos sentidos. En estas imágenes podemos descubrir el que representa el gusto, ya que la dama está comiendo unos dulces, o la vista, por cómo la dama está mirando a uno de estos personajes fantásticos, el unicornio. Y en mayor tamaño vemos el oído, que está claramente vinculado
a un instrumento musical, una especie de órgano. En estos tapices, que también se los conoce como tapices de las 1000 flores, la técnica esta, porque tiene flores en todo su trama, se incluyen también otro conjunto de animales, pero lo que va a aparecer siempre, y eso es lo que le da el nombre, a una dama, un león y un unicornio. El sentido que tienen estos animales y los personajes muchos no se conocen y han quedado olvidados a lo largo del tiempo. Me parece que es un tema bien interesante para indagar para los estudiantes de textil si les interesa profundizar. Estos elementos que fueron desarrollados para la arquitectura vemos que se han ido trasladando a distintas escalas del diseño, incluso en la decoración de los libros. Fíjense que tenemos en esta página iluminaciones de un libro de horas, quizás el más conocido, el del Duque de Berry, y en él vemos cómo se enmarcan las imágenes a partir de figuras que hacen o especies de guardas que hacen una referencia a toda la arquitectura gótica, o incluso la representación de una ciudad juega con las distintas fantasías de lo gótico. En la imagen siguiente vamos a ver cómo esto también se traslada a los muebles. Estos muebles no corresponden a la Edad Media, sino a periodos posteriores, es lo que se conoce como sillerías. Vemos distintos ejemplos de arquitectura neogótica ahora en América. Como ustedes habrán observado a partir de las fechas, tanto de la Catedral de La Plata como la Catedral de Mar del Plata, y más adelante van a ver algún catálogo de muebles, son todos del siglo XIX, porque en el siglo XIX resurge el interés de lo gótico a partir de un movimiento que se conoce como romanticismo. Y parte de esta mirada romántica era evadirse hacia el pasado, a un pasado donde supuestamente los hombres eran más felices porque escapaban de la dominación de la industria, y este periodo era la Edad Media, y con una mirada muy ingenua, muy naif diríamos, pensaban que en esa época el hombre era feliz. Por lo tanto, ahí se rescatan de nuevo los elementos de la Edad Media, entre ellos la arquitectura. En ese sentido es que se construye la Catedral de La Plata, también se construye la Catedral de Mar del Plata, y hay una especie de moda que atraviesa el gusto de las personas, y en ese sentido aparecen catálogos donde se fabrican muebles o incluso se proponen decoraciones de interiores retomando la fantasía basada en un supuesto estilo gótico. Está muy lejos de ser el gótico original o el gótico que se desarrolló durante la Edad Media, pero es un renacer de este estilo. Por eso al principio de la clase decíamos que era un estilo y un lenguaje que surge en la Edad Media, pero que atraviesa distintos periodos históricos y diferentes geografías, y además se utilizó para la producción de objetos a diferentes escalas. Muchas gracias, espero que les hayan servido estos aportes, y los invito a que sigan indagando, sigan explorando, porque este tema es extensísimo y tiene un montón de material para desarrollar. La clase que viene van a tener teóricas específicas para estudiantes de arquitectura y para estudiantes de diseño industrial, que los pueden identificar en las carpetas de las respectivas carreras en el aula virtual. Y para el día 6 de mayo pretendemos que entreguen los diferentes trabajos que fueron desarrollando a lo largo de este tiempo, y con eso vamos a dar por concluido el trabajo sobre la Edad Media cristiana.